As I was saying, the only thing that is really spoken about here is what is relevant for the topic of happiness in daily living. Como estaba diciendo, lo único que vamos a hablar aquí que es relevante es el tema de la felicidad en la vida cotidiana. And the reason that is because actually when we ask the question, what am I really looking for? Y la razón por la que es así es porque cuando hacemos la pregunta ¿qué es lo que realmente estoy buscando? That when we drop all ideas, all concepts and get really real and practical, Cuando dejamos todas las ideas y todos los conceptos y nos ponemos realmente prácticos y reales, we find that the answer to this question, what am I really looking for, encontramos que la respuesta a esta pregunta ¿qué estoy realmente buscando? is that I am looking for happiness in this life. Es que estoy buscando la felicidad en esta vida. When we look at all the things that we pursue in life, Cuando miramos a todas las cosas que buscamos en la vida, we find that we're doing these things, we're pursuing these things because we think it will make us happy. encontramos que las estamos buscando porque pensamos que nos harán felices. But the thing is that humans have been trying to find happiness in outcomes for their whole lifetime. Pero la realidad es que los seres humanos llevan buscando la felicidad en las cosas durante toda la vida. And the happiness that we're looking for in outcomes is never delivered. Y la felicidad que estamos buscando en resultados nunca está ahí. So the conclusion is that we are looking for happiness, but our happiness is not to be found in outcomes. Y la conclusión es que estamos buscando la felicidad, pero que la felicidad no la encontramos en los resultados. And it seems life has ingrained a belief that my happiness is to be found in outcomes. Y parece que la felicidad está arraigada en una creencia de que la felicidad la vamos a encontrar en los resultados. And unless this belief is seen to be there, Y a no ser que esta creencia sea vista como que está ahí, we'll keep looking for happiness in a place it can't be found. seguiremos buscando la felicidad en lugares donde no puede ser encontrada. So the purpose of this teaching is to start with that question, a very practical question. El propósito de esta enseñanza es empezar con esta pregunta muy práctica. What am I really looking for? ¿Qué es lo que estoy buscando realmente In practical terms. en términos prácticos? So having an answer like enlightenment is not a very good answer, Y entonces una respuesta como la iluminación no es una buena respuesta, because what is enlightenment? porque ¿qué es la iluminación? Even if we have a definition for enlightenment, Incluso si tenemos una definición para la iluminación, like union with God, como la unión con Dios or the end of the person, o el final de la persona, we might find ourselves seeking for many, many years, quizá nos encontremos buscando durante muchos años, possibly very frustrated, posiblemente muy frustrados. and one of the reasons could be that we haven't asked this question in a practical way. Y una de las razones podría ser porque no nos habríamos hecho esta pregunta de una forma práctica. So let's look at what human unhappiness is. Entonces vamos a mirar lo que es la infelicidad humana. This is something we can investigate for ourselves. We don't have to believe a concept. Esto es algo que podemos investigar por nosotros mismos, no tenemos que creer un concepto. In fact, please don't believe anything that I say. Por favor, de hecho, no creáis nada de lo que yo diga. They are all concepts. Son todo conceptos. Concepts can be very useful if we use them as pointers. Los conceptos pueden ser muy útiles si los utilizamos como apuntadores. Pointers that allow us to see life differently. Apuntadores que nos ayudan a ver la vida de forma diferente. See life more clearly. Ver la vida más claramente.
So the whole point is that the concepts might become part of your makeup. Y lo importante es que los conceptos quizá salgan de tu estructura actual. And then as you find yourself moving through life, Y a medida que te vas viendo cómo te mueves a lo largo de la vida, a contemplation or an investigation might start to happen. quizá empiece a ocurrir una contemplación o investigación. It will happen according to your makeup at that point in time. Ocurrirá de acuerdo con tu estructura en aquel momento. You don't need to stop and sit down and specifically do an investigation. No necesitas pararte y sentarte y específicamente hacer la investigación. You might find that the investigation just happens as you are carrying on your daily living. Quizá ocurra que la investigación simplemente ocurre durante el día. So if I suggest that you need to find out for yourself the answer to this question, Así que si sugiero que debes encontrar la respuesta a esta pregunta por ti mismo, what am I really looking for? ¿qué es lo que estoy buscando realmente? And the suggested answer is happiness. Y la respuesta sugerida es felicidad. It can be difficult because we wouldn't be seeking happiness if we knew or if we had it. It would be difficult. It would be difficult to investigate Sí. it for yourself Sería difícil investigarlo por ti mismo, because if we had the happiness that we are looking for, porque si tuviéramos la felicidad que estamos buscando, we wouldn't be looking for it. no la estaríamos buscando. So let's look at human unhappiness. Entonces vamos a investigar la infelicidad humana. In those moments when you can say with honesty, En esos momentos en los que puedes decir con honestidad, in this moment I am not happy. en este momento no soy feliz. And when we investigate what is present at that moment, Cuando investigamos lo que está presente en ese momento, you'll find that one of these 5 forms of suffering is present. encontrarás que una de estas 5 formas de sufrimiento está presente. These are the 5 forms of human suffering. Estas son las 5 formas de sufrimiento humano. Guilt, Culpa, blame, reproche, pride, orgullo, worry and anxiety, preocupación y ansiedad, expectation and attachment to outcome. expectativa y apego a los resultados. Guilt, blame and pride are all based on one underlying belief. Culpa, reproche y orgullo están basados en una creencia subyacente. That is the belief in personal doership. Y esta es la creencia en el hacer personal. That means the belief that sees whatever happens through me Esto es la creencia de que todo lo que ocurre a través de mí, as my doing. como mi hacer, I am the agent of Yo- whatever happens. yo soy el agente de lo que pasa, I am the creator of my thoughts soy el creador de mis pensamientos and my words y mis palabras and my actions. y mis acciones. This is the belief in personal doership. Esta es la creencia en el hacer personal. It's fair to say that this is the belief that is deeply ingrained in the majority of humanity. Y podemos decir que esta es la creencia que está profundamente arraigada en la mayor parte de la humanidad. It is so deeply ingrained that we don't even know it's a belief. Está tan profundamente arraigado que ni siquiera sabemos que es una creencia, profundamente arraigado. It was put in place because the experience of life suggests or feels that we are the doer. Y se ha arraigado porque la experiencia de la vida sugiere o parece como que somos el hacedor, el que hace. We all have that experience that in each moment I am the speaker. Todos tenemos esa experiencia que en cada momento yo soy el que habla, And I am the thinker. soy el que piensa And I am the one that chose to move to the left or the right. y soy el que elige moverse a la izquierda o a la derecha. The question is it accurate? La pregunta ¿es preciso? Does experience always tell us the truth? ¿La experiencia nos dice siempre la verdad? We've all heard that life is an illusion. Todos hemos oído que la vida es una ilusión,
that life is a dream or a play in consciousness, que la vida es un sueño o un juego en la consciencia, that life is not exactly as it seems. que la vida no es exactamente lo que parece. So just repeating that at the bottom of guilt, blame and pride, Entonces, para repetir, en el fondo de la culpa, el reproche y el orgullo, lies a deeply ingrained belief that says, I am the doer. hay una creencia profundamente arraigada de yo soy el hacedor, soy el que hace. And if I see myself as the doer, I have to see the other as the doer. Y si me veo a mí mismo como el que hace, debo ver a los demás, a los otros, como los que hacen. So when life happens through the other and the other delivers pain to me, Así que cuando la vida ocurre a través del otro, el otro me produce dolor. I interpret that as pain delivered by a separate individual person. Lo interpreto como dolor que me viene a través de un individuo separado. I say, you did this, you could have done it differently, you should have done it differently. Hiciste esto, podrías haber hecho algo diferente, deberías haber hecho algo diferente. You hurt me, therefore I hate you. Me has hecho daño y por lo tanto te odio. This is how simple human unhappiness is. Así de simple es la infelicidad humana. If we are seeking something and we find ourselves seeking it for many, many years, Si estamos buscando algo y nos encontramos que lo buscamos durante muchos, muchos años, to me it makes a lot of sense to ask this question in a very practical sense para mí tiene mucho sentido hacer esta pregunta de una manera muy práctica and come up with a very practical answer. y obtener una respuesta muy práctica. That answer can keep us on track, La respuesta nos puede mantener en nuestro camino and it means that the investigation, the search can be very focused. y significa que la investigación o la búsqueda va a estar muy enfocada. It turns out that human happiness is never to be found in outcomes, which is where we've been looking for it. Y resulta que la felicidad nunca puede ser encontrada en los resultados, que es donde la hemos estado buscando. It turns out that human happiness is to be found in the form of continuous, unbroken peace of mind. Y resulta que la felicidad se encuentra en la forma de paz mental continua y sin ruptura, Regardless of the circumstance we find ourselves in. independiente de las circunstancias en las que nos encontramos. And this peace of mind is not dependent on circumstance, Y esta paz mental no depende de la circunstancia, but on our attitude to circumstance. sino de nuestra actitud hacia las circunstancias. The other two forms of human suffering are worry and anxiety, Las otras dos formas de sufrimiento humano son preocupación y ansiedad, expectation and attachment to outcome. y expectativa y apego a los resultados. And the ingrained belief at the bottom of those forms of suffering Y la creencia profundamente arraigada en el fondo de estos dos tipos de sufrimiento is the belief that my completeness, my happiness is to be found in pleasure, 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 pleasure. es la creencia que mi completitud o mi felicidad la voy a encontrar en el placer, placer, placer. We can look to see if this is the case just by seeing our reaction to life when life is not pleasure. Podemos ver si este es el caso para nosotros mirando cuál es nuestra reacción a las situaciones en las que la vida no es placer, placer. Remember, this teaching is hopefully there to inspire an investigation of our own life experience. Recordad que esta enseñanza está para inspirar la investigación de estos temas. So let's go back to guilt. Vamos a volver a la culpa. We spoke about blame. Hemos hablado del blame, We spoke about blame already. ya hemos hablado del reproche, And now we'll look at guilt. ahora vamos a mirar la culpa. Believing that I am the doer, Creer que yo soy el hacedor, meaning the creator of everything that happens through me,
y que quiere decir que soy el creador de todo lo que ocurre a través de mí. If life happens whereby I do something that hurts the other, Si la vida ocurre de tal manera que yo hago algo que hace daño al otro or hurts myself, o me hace daño a mí, then I look at that action as my doing. miro esa acción como mi hacer. I say to myself, this is really bad, a really bad outcome. Me digo a mí mismo, esto es un resultado muy malo. I could have and I should have done it differently. Podría y debería haber hecho algo diferente. Therefore, I hate myself. Por lo tanto, me odio a mí mismo. And pride Y orgullo is the third form of human suffering that is based on this belief in personal doership. es la tercera forma de sufrimiento humano que está basado en esta creencia del hacer personal. When life unfolds in a way that outcomes are positive because of something I did, Cuando la vida se despliega de manera que los resultados son positivos debido a algo que he hecho, we say, look what I did. entonces decimos, mira lo que he hecho. I am the doer. Soy el que lo hace. Look how good I am. Mira qué bueno soy. And all of these forms of suffering, Y todas estas formas de sufrimiento, when we feel into them, cuando las sentimos, are an uncomfortableness with oneself, la incomodidad con uno mismo, an uncomfortableness with the other, la incomodidad con el otro, an uncomfortableness with life. la incomodidad con la vida, Ultimately, all of that comes back and is an uncomfortableness with oneself. en última instancia todo vuelve a una incomodidad conmigo mismo. So we could say that human suffering, Así que podríamos decir que el sufrimiento humano, human unhappiness, la infelicidad humana, is an uncomfortableness with oneself es una incomodidad con uno mismo, based on what happens in the flow of life. basado en lo que pasa en el fluir de la vida, And human happiness y la felicidad humana, is simply the absence of human unhappiness. y es simplemente la ausencia de la infelicidad humana. The basis, the deeply ingrained basis on which human suffering arises, La base profundamente arraigada de donde surge la infelicidad humana, el sufrimiento humano, is the deeply ingrained belief in personal doership and attachment to outcome. es la creencia profundamente arraigada en el hacer personal y el apego a los resultados. And the really good news is that these are errors. Y las buenas, muy buenas noticias es que estos son errores. We are not the doer, No somos el hacedor. the other is not the doer, El otro no es el hacedor, no es el que hace. and our happiness is not to be found in outcomes. Y nuestra felicidad no es encontrada en los resultados. This is the reason why human happiness on a continuous unbroken basis is available. Y esta es la razón por la que la felicidad humana de una forma continua y sin ruptura está disponible. It is quite funny. Es muy divertido, bastante divertido. When we see this for ourselves, it is sometimes hilarious. Cuando por fin vemos esto por nosotros mismos, puede ser muy, muy divertido. If we look at life as a creation, Si vemos la vida como una creación, consciousness at rest, la conciencia en descanso, absolute nothing, la nada absoluta, at some point has to manifest. en algún momento tiene que manifestarse. The reason it has to manifest is because even though it's absolute nothing, Y la razón por la que tiene que manifestarse es que a pesar de ser la nada absoluta, we could say it is infinite creative potentiality. podríamos decir que es potencialidad creativa e infinita. And that means at some point it needs to explode into manifestation. Y esto significa que en algún momento tiene que explotar en la manifestación.
The story of life La historia de la vida is that creation. es esa creación. The beginning of time to the end of time and everything in between Desde el principio de los tiempos al final de los tiempos y todo entre medias is a creation of source. es una creación del origen de la fuente. Everything that happens in each moment Todo lo que ocurre en cada momento is a happening according to God's will. es una ocurrencia de acuerdo con la voluntad de Dios. We could say that the story of life is a story of time and space, Podríamos decir que la historia de la vida es la historia del tiempo y el espacio, a story of evolution, una historia de la evolución, a story of forgetting oneself and suffering, una historia de olvidarse a uno mismo y el sufrimiento, thinking that oneself is the doer and dependent, and one's happiness, completeness dependent on outcomes. Can you say that again? Thinking that one is the doer Pensar que uno es el hacedor and that one's happiness is dependent on outcomes. y que la felicidad de uno depende de los resultados. That is the forgetting one's true nature. Eso es olvidar nuestra verdadera naturaleza. That is the divine hypnosis that doesn't allow us to see life as it really is. Esa es la hipnosis divina que no nos permite ver la vida como realmente es. And at some point that divine hypnosis is removed. Y en algún momento esa hipnosis divina es eliminada. There is a remembering of oneself. Hay un recordar de uno mismo, A realization that life happens, una realización de que la vida ocurre and an understanding that what I am at my core is not touched by anything that happens in the flow of life. y una comprensión de lo que yo soy, de que lo que yo soy en el centro no puede ser tocado por nada en el exterior. That what I am in essence is not added to or subtracted from based on what happens in the flow of life. Y que lo que soy en mi esencia no puede ser añadido ni restado por lo que ocurre en el fluir de la vida. And with this remembering, we find ourselves able to live life, doing exactly what we need to do in each moment, Y en este recordar, entonces somos capaces de vivir la vida haciendo lo que tenemos que hacer en cada momento, remaining connected to Source, manteniéndonos conectados con el origen and unaffected by whether the flow of life is pleasure or pain. y sin sentirnos afectados por el fluir de la vida como placer o dolor. The flow of life is always going to either be pleasure or pain. El fluir de la vida es siempre... Sorry, when you look that way, I can't hear you somehow. So you have to look through the center. Okay. So you said the flow of life is It's always... always either pleasure or pain. Disculpad, el fluir de la vida es siempre o placer o dolor. Sorry. So to have the idea that one day life will be pleasure, 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 Así que si tenemos la idea de que la vida un día será placer, 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 is a recipe for disappointment, es una receta para la decepción, because the fact is that life will always be pleasure sometimes and pain at others. porque el hecho es que la vida será siempre placer unas veces y dolor otras. So this is why our happiness actually doesn't depend on circumstance, Y esto es la razón por la que nuestra felicidad no depende de las circunstancias, but rather on our attitude to circumstance. sino de nuestra actitud hacia las circunstancias. Now let's look at why the human being is not the doer. Vamos a mirar por qué el ser humano no es el hacedor. The human being in any moment is designed to be one way. El ser humano en cualquier momento está diseñado para ser de una manera, The way that we are, de la manera que somos, based on two factors, basado en dos factores: our genes and our up-to-date conditioning. nuestros genes y nuestro condicionamiento hasta hoy. Two factors that we were never in control of. Dos factores de los que nunca hemos tenido control. We didn't decide which genetic structure we were born with.
No decidimos con qué estructura genética íbamos a nacer. And we didn't decide how life impacted us moment after moment after moment. Y tampoco decidimos cómo nos iba a impactar la vida momento tras momento tras momento. And a large part of how life impacts us and conditions us Y una gran parte de cómo nos impacta la vida y nos condiciona is a result of our parents, es el resultado de nuestros padres, the religious culture and the political culture, la cultura y la cultura política, the school we go to and the friends that we make, la escuela a la que hemos ido, nuestros amigos and the events that happen to us throughout our life. y los eventos que nos han ocurrido a lo largo de la vida. Everything that happens in each moment is new conditioning. Cada cosa que ocurre en cada momento es un nuevo condicionamiento. And that new conditioning adds to our up-to-date conditioning. Y ese nuevo condicionamiento se añade a nuestro condicionamiento hasta hoy. So in each moment, the human being is one way, the way they are, based on these two factors. Así que en cada momento el ser humano es de una manera, la forma en la que son debido a estos dos factores. And then that human being who is designed based on these two factors finds themselves in a particular circumstance. Y luego este ser humano que está definido por estos dos factores se encuentra en una circunstancia particular, A circumstance that we're not in control of. una circunstancia sobre la que no tenemos control, And a reaction happens. y ocurre una reacción. The human being sees something or hears something, smells something, tastes or touches something. El ser humano oye o ve o toca o gusta o huele algo, Something that we weren't in control of. For example, we saw a bird fly across the algo horizon. sobre lo que no tenemos control. Por ejemplo, vemos un pájaro volar en el horizonte. And then as a result of the circumstance and our genes and up-to-date conditioning in that moment, Y como resultado de la circunstancia, de nuestros genes y de nuestro condicionamiento hasta hoy, a reaction happens, like a thought. ocurre una reacción, como un pensamiento. That's a nice bird. Ese pájaro es bonito. Or a feeling O un sentimiento of amazement. de alucine. Whatever happens in the moment Pase lo que pase en el momento, is a result of the circumstance and one's genes and up-to-date conditioning. es el resultado de la circunstancia, los genes y el condicionamiento hasta hoy. Now, at this point, some people might be thinking, this is a lot of concepts. Y ahora, en este momento, a lo mejor muchos de vosotros estáis pensando, estos son un montón de conceptos, These are a lot of words. son muchas palabras. And actually, I think spirituality is not about words. Y de hecho, creo que la espiritualidad no es sobre palabras. If anyone is thinking that, it's a result of the circumstance you find yourself in. Y si alguno de vosotros está pensando eso, es el resultado de la circunstancia en la que nos encontráis, And your genes and up-to-date conditioning. vuestros genes y vuestro condicionamiento hasta hoy. Not your doing, No es tu hacer, but a happening. sino una ocurrencia. We could say a happening according to God's will. Y podríamos decir una ocurrencia de acuerdo a la voluntad de Dios. It could even be a form of suffering, Y podría incluso ser una forma de sufrimiento, depending in which form it is arising. dependiendo de la forma en la que emerge. Now, the reason that there are so many concepts and words La razón por la que hay tantos conceptos y palabras is directly related to this question: what am I really looking for in life? está relacionado directamente con esta pregunta: ¿qué es lo que realmente estoy buscando en la vida? The answer that is put forward as part of the teaching is that I am looking in practical terms for happiness in this life. Y la respuesta que se da en el contexto de esta enseñanza es que estoy buscando de forma práctica la felicidad en esta vida. And happiness for the human being turns out to be the end of unhappiness. And happiness for the human being turns out to be... The end of unhappiness. Y la felicidad para el ser humano resulta ser el final de la infelicidad. And that happiness is there on a continuous, unbroken basis Y esa felicidad está ahí de una forma continua y sin ruptura, when life undoes certain beliefs that are in place,
Cuando la vida deshace ciertas creencias que están instaladas, that actually life put in place, que de hecho la vida instaló, these beliefs are part of our genes and up-to-date conditioning, y estas creencias son parte de nuestros genes y nuestro condicionamiento hasta hoy. and life doesn't undo these beliefs just by magic. Y la vida no deshace estas creencias simplemente con magia. Well, actually, all of life is just magic, Bueno, en realidad toda la vida es simplemente magia. but it's fair to say that this magical story of life is a story of cause and effect. Pero podemos decir que esta vida mágica, que es toda mágica, es una cuestión de causa y efecto, At least on the surface. por lo menos superficialmente. If we want to see life as a spontaneous creation, which is valid from a certain perspective, Si queremos ver la vida como una creación espontánea, que es válido desde una cierta perspectiva, it's very fair está bien poder decir eso, es justo. to see life as this spontaneous creation. Ver la vida como una creación espontánea. However, we notice that life doesn't suddenly create the appearance of an oak tree in front of us. Sin embargo, nos damos cuenta que la vida no crea simplemente de repente la aparición de una encina delante de nosotros o de un roble. In theory, it could. En teoría podría. If life is a spontaneous creation Si la vida fuera creación espontánea, arising in consciousness, que emerge en la conciencia, an oak tree could spontaneously arise in front of us. un roble podría emerger espontáneamente delante de nosotros. But this spontaneous creation of life unfolds according to apparent rules of cause and effect. Pero este aparecer espontáneo de la vida ocurre de acuerdo a leyes aparentes de causa y efecto. So if life is going to undo some ingrained beliefs, Así que si la vida va a deshacer ciertas creencias it does arraigadas, it in a particular way, lo hace de una forma particular, by introducing new conditioning introduciendo nuevos condicionamientos that can change your existing up-to-date conditioning. que puede cambiar vuestro condicionamiento hasta hoy. So these talks Y estas charlas are new conditioning. son nuevos condicionamientos. Ramesh, my teacher, used to say, make no mistake, Ramesh, mi maestro, solía decir, can you go? make no mistake, what is delivered here is simply new conditioning. No os confundáis. Lo que está siendo impartido aquí es simplemente nuevo condicionamiento. New conditioning that can radically change our up-to-date conditioning. Nuevo condicionamiento que puede cambiar radicalmente nuestro condicionamiento hasta hoy. So if in each moment the human being is acting according to their genes and up-to-date conditioning, Así que si en cada momento el ser humano está actuando de acuerdo a sus genes y su condicionamiento hasta hoy, meaning that they can't possibly act any differently, queriendo decir que realmente no pueden actuar de ninguna otra manera, then what we find is that the attitude of personal doership lo que encontramos es que la actitud del hacer personal is an attitude that doesn't recognize what is really happening. es una actitud que no reconoce lo que realmente está ocurriendo. So if we do an investigation for ourselves Así que si hacemos la investigación por nosotros mismos and find out, yes, I can't find a third factor y encontramos que sí, realmente no puedo encontrar otro tercer factor that determines the biological and psychological movements of myself, que determina los movimientos biológicos y psicológicos de mí mismo, and I start to see for myself that whatever I say, whatever I do, however I react in a situation, is based on my makeup, y si empiezo a ver que lo que sea que digo, lo que sea que hago o mi forma de reaccionar en una situación está basado en mi estructura. for example, a glass falls and breaks, Por ejemplo, si se cae un cristal y se rompe, the sound is heard se oye, el sonido es oído. based on my genes and up-to-date conditioning. It's understood this is not a usual sound.
y basado en mis genes y en mi condicionamiento hasta hoy es comprendido que esto no es un sonido común, and the head turns. la cabeza se vuelve. Not my doing, but a happening. No es mi hacer, sino una ocurrencia, un ocurrir. It's really this simple. Realmente es así de simple. If an investigation happens that shows us that even my thinking is forced to happen the way it happens, Si ocurre una investigación que nos muestra que incluso mi pensar es algo que simplemente ocurre, the very basis of the three first forms of human suffering entonces la base de las tres primeras formas del sufrimiento humano starts to be dissolved. empieza a disolverse. If this isn't seen, Si esto no es visto, no matter how sincere we are as seekers, no importa cómo de sinceros seamos como buscadores, the human happiness that we are seeking will not be delivered. la felicidad humana que estamos buscando no la encontraremos. So whatever pathway we follow to enlightenment, Así que no importa qué camino sigamos hacia la iluminación, which really in practical terms is human happiness on a continuous basis, que realmente en términos prácticos es la felicidad humana de forma continua, one way or another life is going to dissolve this deeply ingrained belief. de una manera o de otra, la vida va a disolver esta creencia profundamente arraigada. And the accompanying belief that life also has to dissolve Y una creencia compañera que también tiene que disolver la vida is the belief that my happiness is actually to be found in life looking a certain way. es la creencia de que la felicidad debe ser encontrada cuando la vida tiene un aspecto determinado. So what this is saying is that if we find ourselves in prison, wrongly accused of a crime we didn't commit, Y esto quiere decir que si nos encontramos en la cárcel acusados erróneamente de un crimen que no hemos cometido, set up by our best friend, organizado por nuestro mejor amigo, we find ourselves in very unfortunate circumstances for the rest of our life. y nos encontramos en situaciones muy desafortunadas durante el resto de nuestra vida, This set of pointings is saying that happiness is available even in that circumstance. esta serie de apuntes nos dice que la felicidad es posible en esas circunstancias. The happiness will be there according to our attitude to what is happening in the flow of life. Nuestra felicidad estará ahí de acuerdo con nuestra actitud hacia las circunstancias. If the belief that my happiness is to be found in outcomes is still in place, Si la creencia de que la felicidad debe ser encontrada en los resultados sigue implantada, it's simply not possible to be happy. entonces simplemente no es posible ser feliz. The circumstance will be interpreted as an attack on who I am. La circunstancia será interpretada como un ataque hacia ti. Just like when someone finishes the milk that is in the fridge and doesn't replace it. Del mismo modo que cuando alguien utiliza la leche que está en el frigorífico y no la reemplaza. And we go to get milk for our tea or coffee, Y vamos a coger leche para nuestro té o café and it's not there, y no está ahí. that will be seen as an attack on who I am. Y entonces eso se verá como un ataque sobre quién soy yo. Obviously, some things that happen in the flow of life are smaller pains than other, Y obviamente hay cosas que ocurren en el fluir de la vida que son dolores más pequeños que otros. and therefore the intensity of the suffering will be less than in situations where the pain is greater. Y por lo tanto la intensidad del sufrimiento será menor que en lugares donde el dolor es más grande. But the point is that as long as we believe that our completeness, our happiness is to be found in pleasure, 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 Pero lo que quiero decir es que mientras creamos que la felicidad debe ser encontrada en placer, 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 we're going to find ourselves continually uncomfortable with ourselves nos vamos a encontrar continuamente incómodos con nosotros mismos, and uncomfortable with the other, incómodos con el otro, because life simply isn't going to unfold as pleasure, 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 pleasure. porque la vida simplemente no se va a desplegar como placer, placer, placer. So there is a microphone here.
Así que hay un micrófono aquí. I'm sure that some people have some comments or questions to make. So if you would like to... Oh. Estoy seguro que hay alguno de vosotros que tenéis preguntas, así que... There is a button halfway down the microphone. En mitad del... And if you just press that, the green light will come on. ¿Está la luz verde encendida? Perfecto. Has dicho que el objetivo de la charla You have said that the objective of the talk era práctico. was practical. Y yo me pregunto And I wonder, qué practicidad he de usar yo para llegar a estar en paz. what kind of practice should I use to actually reach peace? So, No es una pregunta teórica, estoy realmente interesado, It's not a theoretical question. I'm aunque sé que la deeply respuesta interested. la he de encontrar en mí, Even though I know that the answer I should find pero within, pido ayuda. but I'm asking for help. yeah, so this is an interesting question, very valid question. Very, Valid. es una pregunta interesante y muy válida. But what it demonstrates is the deeply ingrained belief of personal doership. Pero lo que demuestra es la creencia profundamente arraigada del hacer personal. How can I bring about my happiness? ¿Cómo puedo hacer que la felicidad venga a mí? And the answer is that life is a creation. Life is a happening unfolding exactly as it's destined to unfold. Y la respuesta es que la vida es un despliegue espontáneo que está ocurriendo exactamente como debe ocurrir. There is nothing that you can do as a doer to make life happen. No hay nada que tú puedas hacer como hacedor para que la vida ocurra. It is the belief that I need to make life happen Es la creencia de que yo necesito que la vida ocurra. that is the belief that keeps suffering in place. Es la creencia de que yo necesito hacer que la vida ocurra lo que hace que sufras. To the mind that Para- really doesn't get this point, Para la mente que realmente no lo pilla, the suggestion that there is nothing you can do la sugerencia de que no hay nada que puedas hacer can seem like really bad news. puede parecer como muy malas noticias, So it says, well, what's the point? como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? But in fact, if this is really seen deeply, Pero en realidad, si esto es visto profundamente, if it's really seen that I am not the doer, si es visto profundamente que yo no soy el que hace, and you find yourself one day proclaiming, I simply cannot be the doer, y te encuentras un día de repente diciendo o clamando realmente, simplemente no puedo ser el que hace, exclaiming this after seeing that everything that happens is happening according to my genes and up-to-date conditioning, después de ver que todo lo que ocurre de acuerdo a mis genes y mi condicionamiento hasta hoy, that I or the other was never in control of, que yo o el otro nunca tenía control, and that what happens in a particular moment is a result of the moment and that makeup, y que lo que ocurre en un momento determinado es el resultado de los genes y del make-up, when we la see estructura. that, when we deeply see it, Cuando vemos esto profundamente and we exclaim, I simply cannot be the doer, y clamamos simplemente no puedo ser el que hace, there is a great freedom in that, hay una gran libertad en ello and a load of guilt and blame that we have carried around for our whole life y el peso de la culpa y el reproche que hemos llevado a cuestas durante toda la vida can fall in an instant. se cae en un instante. But still, the question is a good one. It's not that there isn't an answer to the question. De todas maneras, la pregunta es buena, no es que no haya una respuesta a la pregunta. What I've put forward is one answer, Lo que te he contestado es una respuesta, but some people might have realized when I was talking
Pero alguno de vosotros os habéis podido dar cuenta que mientras estaba hablando, that I said we might exclaim, I simply can't be the doer, que podemos clamar, simplemente no puedo ser el que hace, when we see that everything is happening according to one's genes and up-to-date conditioning. cuando vemos que todo ocurre de acuerdo a nuestros genes y nuestro condicionamiento hasta hoy. And so the question might be, so who sees this? Entonces la pregunta podría ser, ¿quién ve esto? And this now means we can talk about how the change happens. Y entonces esto quiere decir que podemos ahora hablar de cómo podemos cambiar las ocurrencias. Let's introduce the notion of the working mind and the thinking mind. Vamos a introducir la noción de la mente operativa y la mente pensante. The thinking mind is the part of the mind that has been conditioned with these false beliefs. La mente pensante es la parte de la mente que ha sido condicionada con estas creencias falsas. That I am the doer and my happiness is to be found in outcomes. Que yo soy el que hace y que mi felicidad la voy a encontrar en los resultados. The working mind is also the mind that is conditioned, La mente operativa también es una mente condicionada, but conditioned in a useful way. pero condicionada de una manera útil. It's conditioned in a way that allows thinking, practical thinking to happen. Está condicionada de manera que permite el pensamiento práctico. Like, how much money should I take on holiday? Como por ejemplo, ¿cuánto dinero debo pagar? What time should I call the taxi to get to the airport on time? ¿A qué hora debo llamar el taxi para llegar al aeropuerto a tiempo? And that thinking doesn't disturb our peace. Y ese pensamiento no afecta a nuestra paz. It is the thinking of the thinking mind, which is suffering, that disturbs our peace. Es el pensamiento de la mente pensante el que afecta nuestra paz. So if we come to see, and what comes to see is the working mind, Y si llegamos a ver que la mente operativa, that the thinking of the working mind is the product of a machine, que el pensamiento de la mente operativa es el producto de una máquina, a machine that is functioning exactly as it is designed to function. una máquina que está funcionando exactamente como está diseñada para que funcione. The concepts here are new conditioning that is updating the programming of the machine. Y estos conceptos que estamos hablando aquí es el nuevo condicionamiento que está haciendo un update, una actualización del software de la máquina. And then as the machine moves through life, Y a medida que la máquina se mueve a lo largo de la vida, the thinking that arises el pensar que emerge is a happening, es una ocurrencia, not anyone's doing, no es nada que nadie haga. and the seeing that everything is happening according to genes and up-to-date conditioning Y el ver que todo lo que ocurre es de acuerdo con los genes y el condicionamiento hasta hoy is a product of the working mind. es un producto de la mente operativa. So no one has that insight except for the working mind. No one has. That insight. Nadie tiene esa visión, ese insight. Solo la mente operativa. But the insight can then cut off the functioning of the thinking mind. Pero ese insight puede cortar el funcionamiento de la mente pensante. That insight will decondition the beliefs in the thinking mind, Ese insight puede descondicionar las creencias de la mente pensante. which means the functioning of the thinking mind will stop happening, Lo que quiere decir que el funcionar de la mente pensante dejará de ocurrir. the product of the thinking mind is suffering, El producto de la mente pensante es el sufrimiento. and that's how you get your peace. Yes, and that's how you get Your peace. Y así es como llegas a tu paz. So, peace, the end of suffering, Así que el sufrimiento sin fin is something that can happen, es algo que puede ocurrir, but it's not something that you will do, pero no es algo que tú harás. not something that you as the doer will do. No es algo que tú como el hacedor harás.
In fact, we'll see there is no doer. De hecho, veremos que no hay hacedor, There never has been a doer in life. que nunca ha habido un hacedor en la vida, No one has ever done anything. que nadie ha hecho nunca nada. Life has always been happening. La vida ha estado siempre ocurriendo. So in my particular journey along when it started, Y en mi camino en particular, cuando empecé, it was very clear once it was pointed out in certain teachings estaba muy claro, una vez me habían apuntado en algunas enseñanzas, that the thinking, the contemplating, que el pensar, el contemplar, is just happening. simplemente ocurre. And one of the consequences of seeing everything as a happening Y una de las consecuencias de ver que todo está ocurriendo is witnessing. es ser testigo. The opposite of witnessing is involvement in what is happening. Lo opuesto al ser testigo es involucrarse en lo que está ocurriendo. So when thinking is believed to be my thinking, Entonces, cuando el pensar se considera como que es mi pensar, then there is involvement in the thinking. entonces hay una involucración en el pensar. There is no witnessing. No hay testigo. The more and more that life is seen as a happening, Cuanto más vemos que la vida como una ocurrencia impersonal actually, impersonal, the thinking is not my thinking. el pensar no es mi pensar, The feelings are not my feelings, los sentimientos no son mis sentimientos, but rather feelings arising in a particular body-mind organism. sino sentimientos que emergen en un organismo cuerpo-mente particular, Thoughts arising in a particular body-mind organism. pensamientos que emergen en un organismo cuerpo-mente particular, Actions happening through a particular body-mind organism. acciones que ocurren en un organismo cuerpo-mente particular, Then all of that is allowed to continue to happen, y todo eso es permitido que siga ocurriendo. and an amazing shift also happens. Entonces ocurre un cambio increíble. Witnessing where there is no witnesser. El testificar cuando no hay testigo. And from that point, the contemplation, the thinking carries on. Y desde ese punto, la contemplación, el pensar continúa. What I mean by contemplation could be the thinking that sees guilt as a form of suffering, Cuando digo contemplar, quiero decir el pensar que ve la culpa como una forma de sufrimiento, understands that that guilt is based on the belief in personal doership, entiende que understands that what? the guilt is based on the belief in personal doership, Entiende que la culpa está basada en la creencia del hacer personal, and then the blame or the guilt is witnessed. y entonces la culpa o el reproche es simplemente testificado, observado, Understood to be a happening. comprendido como algo que ocurre. And as life is witnessed more and more like this, Y a medida que la vida es observada más y más como de esta manera, the belief in personal doership gets less and less. la creencia en el hacer personal se va haciendo menor y menor From our own investigation, our own experience, a través de nuestra propia investigación y experiencia. we find that when this witnessing is happening, there is more and more peace, Encontramos que cuando está ocurriendo este observar, este testificar, sentimos más paz, even when the flow of life is painful. incluso cuando el fluir de la vida es doloroso. And that peace then confirms my happiness isn't to be found in pleasure, 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 Y esa paz confirma que la felicidad no es encontrada en el placer, placer, placer. and that further confirms that what I am at my core Y esto incluso confirma que lo que yo soy en el centro, en el corazón, is untouched by what happens in the flow of life. no puede ser tocado por lo que ocurre en el fluir de la vida.
And eventually the misunderstanding, y eventualmente el malentendido, the false idea of who I am and who the other is, la idea falsa de quién soy y quién es el otro, the false idea of what life is, la idea falsa de lo que es la vida, falls away completely. se cae completamente. We find that suffering no longer arises, Encontramos que el sufrimiento ya no emerge and what we have is continuous unbroken peace of mind. y lo que tenemos es paz mental continua y sin ruptura. So this can happen, Esto puede ocurrir and you don't have to do anything. y tú no tienes que hacer nada. Sit back and watch life happen. Siéntate y mira cómo la vida ocurre. It's always been happening like that. Siempre ha ocurrido de esa manera, We just haven't realized it. simplemente no te habías dado cuenta. En tu enseñanza In your teaching, vas proponiendo de ir al darse cuenta que no hay hacedor, you propose to go from realizing that there's no doer, cuando en muchas otras enseñanzas while in many other teachings, la propuesta es darse cuenta que no hay nadie, que no hay entidad separada y entonces por consecuencia no hay hacedor. it is proposed to realize that there is nobody, there is not a separate entity, and as a consequence, there's no doer. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tu enseñanza elige de ir primero al hacedor y no directamente al origen del hacedor, que sea la creencia en una entidad separada? So the question is, why does your teaching go straight to the sense of doership instead of going to the sense of separate self? Mhm. As the root of As the the root doership, of the doer, of the belief doer. of the doership. Sorry, why does it go to the doership rather than? ¿Por qué voy al hacedor en lugar de? En el lugar de ir directamente a lo que yo creía ser la raíz del hacedor, Lo que Sophie creía que era la raíz del hacedor. es decir, No, la espera. creencia en ser una persona separada y limitada, darme. Sí. So why does your teaching go to the sense of doer instead of going to what Sophie thought was the root of the doer, which is the belief in the existence of a separate self? Well, it turns out that the self, the small s, self, that is referred to in many teachings, Resulta que lo que es el ser con S minúscula al que se refiere en muchas enseñanzas, the self that doesn't exist, el ser que no existe, the false identity, la identidad falsa, is actually, when we look at it, cuando lo miramos es realmente what is traditionally referred to as the ego. lo que tradicionalmente se llama ego, And in this teaching is being referred to as the belief in personal doership and attachment to outcome. y en esta enseñanza se llama el sentido del hacer personal y del apego a los resultados. And it is the functioning of this set of beliefs that creates a veil Y es el funcionamiento de esta serie de creencias lo que crea un velo, and the veil prevents us from seeing that what the human being y el velo nos impide ver que lo que el ser humano es the impersonal consciousness of source la conciencia impersonal del origen, that has linked to a particular body-mind organism que se ha unido a un cuerpo-mente particular and is functioning through this body-mind organism as personal consciousness. y está funcionando a través de este organismo cuerpo-mente particular como conciencia personal. So that means that when the belief in personal doership falls away,
Y eso quiere decir que cuando la creencia en el hacer personal se cae, there is a continuous, unbroken recognition of my connection to Source, hay un reconocimiento continuo y sin ruptura de mi conexión con la fuente, an understanding that the other is exactly the same, una comprensión de que el otro es exactamente igual, a vehicle through which impersonal consciousness is functioning, un ego a través del cual funciona la conciencia personal, that everyone is always connected to Source, que todo el mundo está siempre conectado a la fuente, and a recognition of this continuous connection to Source y is un reconocimiento de esta conexión continua a la fuente, is the recognition that there is no separate, independent entity. es el reconocimiento de que no hay una entidad independiente y separada. Es decir, que sería correcto So it would be correct to decir, cuando caigo en la cuenta que es obvio que no tengo ningún poder de decisión, que no tengo ningún poder en tanto que hacedor, So when I realize that it is obvious that I don't have any decision power, so that I am not the doer, tengo que quizás entonces este reconocimiento de la ausencia del hacedor provoca la pregunta, So entonces, ¿quién soy? Yeah, so this recognition of the absence of the doer provokes the question, so who am I? Exactly. Exacto. If I am not the doer, Si no, yo no soy el que hace, who am I? ¿quién soy? This question, who am I, is a very profound question in spiritual seeking. Esta pregunta, ¿quién soy yo?, es una pregunta muy profunda en la escena espiritual. The purpose of the question is to realize that actually the answer is not an answer that we can give in words or write down on paper. El propósito de la pregunta, el objetivo de la pregunta es que la respuesta no es algo que podemos dar en palabras o escribir. We might start off asking the question, who am I? Quizá empecemos haciendo la pregunta ¿quién soy yo? Approaching it in the way that we've approached life in general, Aproximándonos a ella de la manera que nos hemos aproximado a la vida en general, trying to attain an answer alcanzar una respuesta out there in the future, una respuesta ahí fuera en el futuro. and hopefully a teacher who puts forward that question Y con suerte esperamos que el maestro que pone esa pregunta will correct that corregirá eso and say, no, the answer to this question is not something that can be written down on paper. y dirá, no, la respuesta a esta pregunta no es algo que se puede escribir en papel. The answer to that question is your own being. La respuesta a esa pregunta es tu propio ser. Lo que me viene ahora es que What's coming to me now is that lo que estoy creyendo entender, ¿no? what I think I'm understanding, Si tengo la suerte de darme cuenta, pero que tampoco es una suerte porque no es difícil, que no hay hacedor, if I am lucky enough to realize, even though it's not a matter of luck, me parece que to realize that there's no doer, lo que tú estás proponiéndonos es date cuenta y comienza a vivir en tanto que ese no hacedor. what you're proposing is realize that and start living as though there is no doer. Y si tu deseo es la felicidad, And if your wish is for happiness, fíjate si esta disolución de esta creencia es suficiente y punto. see if the dissolution of that belief is enough, and that's it. Y quizás ya ni es la cuestión de buscar quién soy yo se hace obsoleta. And then maybe the question, who am I, becomes obsolete. That's the answer to the question is always the falling away of the question. La respuesta a la pregunta siempre es un caerse de la pregunta, un disolverse de la pregunta, Where the question no longer makes sense, cuando la pregunta ya no tiene sentido. because we find
In this present moment, I am. Porque encontramos en este momento yo soy. If there is a connection to that part of our being that is, Y hay una conexión a esa parte de nuestro ser que es. and at its core is the sense of existence, Y en su centro está el sentido de existir, the undeniable sense I am. el sentido que no puede negarse de yo soy. Not necessarily I am as Roger or Sophie, No necesariamente yo soy Roger o yo soy Sophie, but the impersonal sense of I am. sino el sentido impersonal yo soy. The impersonal sense of I am is available in every moment. El sentido impersonal yo soy está disponible en todo momento. It's the core of the human being. Es el corazón, el centro del ser humano. It's that which is aware of the present moment. Es aquello que es consciente del momento presente. And if there is a truth in the manifestation, Y si hay una verdad en la manifestación, I would say that the impersonal sense of I am is the only truth in the manifestation. yo diría que el sentido impersonal de yo soy es la única verdad en la manifestación. It is the one thing that is undeniable, Y es la única cosa que es innegable, unchangeable, incambiable and ever present. y siempre presente. And it is the belief in personal doership that creates a certain mental movement Y es la creencia en el hacer personal que crea un movimiento, un cierto movimiento mental that keeps us looking outward, que nos mantiene mirando hacia afuera unaware of this ever-present sense of being. sin darnos cuenta de esta sensación de ser siempre presente. So if you find yourself sitting quietly, Así que si te encuentras sentada tranquila, en silencio, maybe in a deep meditation, quizá en una meditación profunda, where there is this radiating sense of being, en la que hay esta sensación de ser que irradia, the question, who am I, simply doesn't make sense. la pregunta ¿quién soy yo? Simplemente no tiene sentido. If we find ourselves lost in thinking, seeking my completeness in the future, Si nos encontramos pensando, buscando la respuesta en el futuro, then what is present is a sense of uncomfortableness, lo que está presente es un sentido de incomodidad, a sense of being disconnected and lost, de estar desconectado y perdido. and that's when the question, who am I, makes the most sense. Y es entonces cuando la pregunta ¿quién soy yo? Tiene sentido. So that's the reason why this teaching focuses on the belief in personal doership, Y esa es la razón por la que esta enseñanza se centra en el sentido del hacer personal, because it's seen to be the linchpin. Do you know linchpin? It's seen to be the foundation porque parece ser la base, el fundamento on which the veil sits. en el que se asienta el velo. Can you imagine how much space there will be if the continual thinking about what I need to do in the future ¿Te imaginas cuánto espacio habría si el pensamiento continuo sobre lo que tengo que hacer en el futuro falls away? se cae? If the blame towards the other Si el reproche hacia el otro falls away? se cae? If the guilt towards oneself falls away? Si la culpa hacia mí If the worry and anxiety falls away? se cae? Si la preocupación o la ansiedad se caen? Para ti fue un proceso el perder el sentido de ser el hacedor, ¿o cómo fue eso? For you,
Was it a process to lose the sense of doership, or how was that? From the time it was pointed out, early on in my seeking, Desde el momento en el que se me mostró al principio de mi búsqueda, it was very clear that life was just happening. estaba muy claro que la vida estaba simplemente ocurriendo. From a young age, whenever suffering arose, Desde una edad muy temprana, cuando emergía el sufrimiento, the movement was to adjust my attitude and not the circumstance. el movimiento era de ajustar mi actitud y no la circunstancia. Even though it became very clear when it was pointed out that life is just happening, Y aunque llegó a estar muy claro para mí cuando me lo mostraron que la vida era simplemente una ocurrencia, it still can take time for the beliefs to dissolve completely, todavía puede llevar tiempo hasta que las creencias se disuelven completamente, because they have been so deeply ingrained porque han estado arraigadas tan profundamente by the experience of life. por la experiencia de la vida. The experience of life on the surface tells us we are the doer. La experiencia de la vida, de forma superficial, nos dice que somos el hacedor. That's why the belief is there so strongly. Por eso está ahí la creencia de forma tan fuerte. But as we see my actions as a happening more and more, Y a medida que vemos mis acciones como una ocurrencia más y más, it means the intellectual understanding is going deeper and deeper and deeper. significa que la comprensión intelectual lo está yendo más y más profundamente. And the deepening of the intellectual understanding starts to uproot the deeply ingrained misunderstanding. Y la profundidad de la comprensión intelectual empieza a desarraigar la creencia que está profundamente arraigada. So let me just tell you a story that will illustrate how the intellectual understanding can go deeper and deeper. Y te voy a contar una historia que ilustra cómo la comprensión intelectual va yendo más y más profundamente. It shows that we need to start seeing what is being pointed at for ourselves. Nos muestra que tenemos que empezar a ver lo que nos están apuntando, lo tenemos que ver nosotros mismos, Not just believing it. no simplemente creerlo. It starts off being delivered as a concept, Empieza siendo en parte un concepto, but ideally so that it gets seen in action. y la idea es que sea visto en acción. So when I was in India recently, Cuando estaba en India hace poco, I was walking up a hill, estaba subiendo una montaña. and there were some monkeys on the side of the pathway. There was what? Some monkeys. Había unos monos en el camino And there was one very baby monkey, y había uno muy chiquitín, un bebé. only maybe a few weeks old. Quizás solamente tenía un par de semanas. Tiny fingers, Dedos diminutos very fine features. y las características muy pequeñitas. And it wasn't afraid of me. Y no tenía miedo de mí. It wanted to play. Quería jugar. And several years ago, a friend of mine said, if you smile at a monkey, they will take it as a sign of aggression. Y hace varios años un amigo me dijo, si sonríes a un mono, lo tomará como una señal de agresión. And I remember hearing this, and for a minute I thought, this is strange. Why would they take it as a sign of aggression? Y me acordé de haber oído eso y pensé que extraño, porque lo tomarían como una señal de agresión. Because obviously, if we're smiling, we not want to fight. We're happy. Porque obviamente si estamos sonriendo no queremos luchar, estamos felices. And then it occurred to me, of course, you're showing them your teeth. Entonces pensé, claro, le estás enseñando tus dientes. And so in monkey language, that is, let's fight. Y en el lenguaje de los monos es luchemos, peleemos. So I had this concept that said, if you smile at a monkey, it's a sign of aggression. Tenía este concepto, si sonríes a un mono es una señal de agresión. So this little monkey wanted to play. It was really sweet. Really, I was amazed. Y este bebé mono quería jugar y yo estaba alucinado y era monísimo, monísimo. And I had this feeling in my heart, this warm feeling.
y tenía esta sensación muy cálida en el corazón. And a big smile came onto my face. Y me salió una gran sonrisa. And this little monkey jumped back about a meter. Y este monito saltó como hacia atrás, como 1 metro. It screeched as it jumped back. Gritó mientras saltaba. And the mother came rushing over, Y la madre vino corriendo, ready to fight. preparada para luchar. And in that moment, I remembered Y en ese momento recordé the concept that was delivered to me. el concepto que me habían dado. If you smile at a monkey, they'll take it as a sign of aggression. Si sonríes a un mono lo tomarán como señal de agresión. It started off as a concept, Empezó como un concepto and then as I lived my life normally, y luego mientras vivía mi vida de forma normal, I was able to see the concept in action, fui capaz de ver el concepto en acción. and so I got to put a tick next to the concept. Entonces pude poner un checkmark así al lado del concepto, un But hecho. maybe this was a special monkey, Pero a lo mejor este era un mono especial, so I needed to smile at a few more monkeys. así que necesito sonreír a más monos. The next monkey I smiled at Y el siguiente mono al que sonreí was a big monkey, era un gran mono. and instead of jumping backwards, it jumped towards me. Y en lugar de saltar hacia atrás, saltó hacia mí. And if you've ever seen a monkey, even though they're not big, they're scary. Y que los monos son grandes y que dan miedo. The next monkey I smiled at El siguiente mono al que sonreí was on a wire of a suspension bridge wire, estaba en un hilo de un cable de suspensión de un and it was Puente. eating some bread or something, y estaba comiendo pan o algo así. and I was on the bridge, Y yo estaba en el puente, and I was estaba smiling at it, sonriendo and it didn't care. y no Because le, it was up there, and it was looking at me like y no le importaba, estaba ahí arriba y mirándome ahí abajo como "Pss". So I concluded, I put ticks based on my own experience, Así que puse mis checkmarks así en mi experiencia, that concept was accurate based on my own experience. que ese concepto era preciso basado en mi propia experiencia. So as the concepts that we've been talking about tonight Así que a medida que los conceptos de los que hemos estado hablando esta noche start allowing us to see the dynamics for ourselves, empiezan a permitirnos ver las dinámicas por nosotros mismos, which is all happening according to our genes and up-to-date conditioning and the circumstance we find ourselves in. y está todo ocurriendo de acuerdo a nuestros genes, nuestro condicionamiento hasta ahora y hasta hoy y las circunstancias en las que nos encontramos. Remember, I wasn't in control of the monkey being where it was. Recordar que yo no tenía control sobre dónde estaba el mono, I wasn't in control of the smile that came on my face. no tenía control de la sonrisa que vino a mi cara And I wasn't in control of the thought that came into my mind when the monkey jumped back. y tampoco tenía control sobre el pensamiento que vino a mi mente cuando el mono saltó hacia atrás. The thought was a result of the new conditioning that was delivered by my friend when he gave me the concept. El pensamiento fue consecuencia del nuevo condicionamiento que me había dado mi amigo. And if that concept hadn't been delivered to me by life, Y si ese concepto no me hubiera venido a través de la vida, the reaction that happened in that moment would have been a different reaction. la reacción que ocurrió en ese momento podría haber sido una reacción diferente, habría sido una reacción diferente. So when I see these thoughts arise or feelings arise, Así que cuando veo que emergen estos sentimientos o pensamientos, the attitude is this is a happening according to God's will, la actitud es esto es una ocurrencia de acuerdo a la voluntad de Dios, not my doing as a separate independent doer. no es mi hacer como un hacedor independiente. And the thought is seen as a thought arising in a body-mind organism. Y el pensamiento se ve como un pensamiento que emerge en un organismo cuerpo-mente. So this also leads me to an important discussion about the feeling of free will. The feeling. Of free will. Y esto me lleva también a una discusión importante sobre el sentimiento de libre albedrío. Because you might have started to conclude for yourself Porque quizá hayáis empezado a concluir
that based on this conceptual framework of life, que basado en este marco conceptual de la vida, the implication is we have absolutely no free will. la implicación es que no tenemos nada de libre albedrío, Everything happens according to God's will, todo ocurre de acuerdo a la voluntad de Dios, or if you prefer, according to factors that are not in my control. o si preferís, de acuerdo a factores sobre los que yo no tengo control. Everything that happens is completely predetermined Todo lo que ocurre está completamente predeterminado by factors that have come before. por factores que han venido antes. My thought is predetermined by factors before it. Mi pensamiento está predeterminado por factores anteriores. This is not something that I suggest you take on as a belief. Yo no sugiero que esto sea algo que os toméis como una creencia, This is something that we can investigate for ourselves. sino algo que podemos investigar por nosotros mismos. Is it true that the thought arose in that moment ¿Es cierto que el pensamiento emergió en aquel momento? because my friend gave me that concept? Porque mi amigo me dio ese concepto. And when I look at this, I say, yes, if that concept hadn't been delivered to me, Sí, digo, si ese concepto no me lo hubieran dado, and that concept was new conditioning in that moment, y ese concepto era nuevo condicionamiento en ese momento, that became part of my up-to-date conditioning, que pasó a formar parte de mi condicionamiento hasta hoy, and then in the circumstance that I found myself in, y luego la circunstancia en la que me encontré, not in my control, la que yo no controlaba, the thought arose surgió el pensamiento, exactly as it did. exactamente como surgió. So based on my own investigation, Así- not because I believe anyone, Así que basado en mi propia investigación, no porque crea en ello, I say, yes, Digo, my sí. thought was predetermined mi pensamiento era predeterminado by factors that came before it. por factores que vinieron con anterioridad. The monkey jumping back was a factor that happened before my thought. El mono saltando hacia atrás fue un factor que ocurrió antes de mi pensamiento, As was everything else that came before it. igual que todo lo que ocurrió antes. So, when I went to see Ramesh, Cuando fui a ver a Ramesh, I had no question. I hadn't heard his teaching, but I had no question about life being completely predetermined. no había escuchado su enseñanza, pero no tenía preguntas sobre si la vida estaba predeterminada. That was very clear to me. Eso estaba muy claro para mí. And as a result, a lot of the suffering that was there when life wasn't seen that way Y como consecuencia, el sufrimiento que estaba ahí antes de que la vida fuera vista de esa manera, had already fallen away. ya se había caído. However, when I was listening to him, not having any problem with everything is predetermined, Sin embargo, cuando le escuchaba, y aunque no tenía ningún problema con que todo estuviera predeterminado, at some point he said, but in each moment we have complete free will to do whatever we think or feel to do. sin embargo, en un momento determinado dijo, en cada momento tenemos libre albedrío para elegir lo que queremos o no queremos hacer, o hacer o no hacer. So my hand went up. Así que levanté la mano. I said, we don't have free will. No tenemos libre albedrío. I have no choice No over tengo what happens elección, next. no tengo elección sobre lo que ocurre después. And Ramesh said, Roger, you have complete free will in each moment to do exactly what you think or feel to do. Roger, tienes libre albedrío en cada momento para hacer lo que sientes o piensas que quieres hacer. And I simply couldn't accept that statement. Y simplemente no podía aceptar esa afirmación. It had taken me many years to come to the conclusion I have no free will. Había tardado muchos años en llegar a la conclusión de que no tenía libre albedrío. And in fact, what I was hearing at the beginning part of the talk is you have no free will. Y de hecho lo que estaba escuchando al principio de la charla era que no tienes libre albedrío. And then he threw this in. Y de repente soltó esto. To me, it sounded like a contradiction. Y a mí me sonaba como una contradicción. It's like, is it all predetermined or do I have free will? Bueno, entonces ¿está predeterminado o tengo libre albedrío? But remember, life is not necessarily as it seems. Pero recuerda, la vida no es necesariamente lo que parece. What is undeniable is that there is the feeling in this moment Lo que es innegable es que hay el sentimiento en este momento
that I am free to do whatever I want. y que soy libre de hacer lo que quiera. I have the feeling that I can stand up and leave the building. Tengo el sentimiento de que me puedo levantar y dejar el edificio. I have the feeling that I can move my hand to the right or to the left. Tengo la sensación de que puedo mover la mano a la derecha o a la izquierda. And this is what Ramesh was pointing at when he said, in each moment you have the complete free will to do whatever you think or feel to do. Y esto es lo que quería decir Ramesh cuando decía que en cada momento tienes la libertad de hacer lo que sientas o quieras hacer en cada momento. Because if we're going to see life as it really is, Porque si empiezas a ver la vida como realmente es, if we're going to see life clearly, si vas a ver la vida, if we're going to see life clearly, si vas a ver la vida con claridad, then we can't just see one side of the coin. entonces no podemos ver solamente un lado de la moneda. We need to be able to see both sides of the coin. Tenemos que ser capaces de ver las dos caras de la moneda. And even though we come to the conclusion, I am not the doer, Y aunque llegamos a la conclusión de yo no soy el hacedor, that whatever happens in each moment is a result of my genes and up-to-date conditioning, que pase lo que pase en cada momento es el resultado de mis genes y mi condicionamiento hasta hoy, even with the deep realization that this is the case, incluso con una realización profunda de que este es el caso, the feeling of free will remains. el sentimiento de libre albedrío, de libre elección, permanece. Thankfully. Gracias a ello. Because if not, I would feel like I'm a slave Porque si no me sentiría como un esclavo or a puppet at the end of a string. o una marioneta. So the feeling of free will is actually a gift. Así que el sentimiento de tener ese libre albedrío es un regalo It's part of the magic of life. y es parte de la magia de la vida. And the paradox, understanding the paradox of life, Y para entender la paradoja de la vida is being able to hold these two apparent opposites as complementaries, o sea, comprender la paradoja de la vida es ver estas dos caras de la moneda como complementarias, which means to deeply understand that actually the human being in each moment is designed to be exactly the way it is, que realmente significa comprender profundamente que el ser humano en cada momento está diseñado para ser exactamente como es, based on those two factors, genes and up-to-date conditioning, basado en esos dos factores, los genes y el condicionamiento hasta hoy, that in each moment the movement of the body, the movement of the mind is going to be exactly as it's destined to be. que en cada momento el movimiento del cuerpo o el movimiento de la mente va a ser exactamente como está destinado a ser, And that the outcomes are never in our control. y que los resultados no están nunca bajo nuestro control. So both in theory and in practice, I am not in control. Así que tanto en la teoría como en la práctica no tengo el control. In theory, what I do is based on my genes and up-to-date conditioning that I didn't have control over. En teoría lo que hago está basado en mis genes y mi condicionamiento hasta ahora sobre lo cual no tenía control. And in practice, once that has happened, the outcome is not in my control. Y en la práctica, cuando eso ha ocurrido, no tengo control sobre los resultados. So holding the paradox is deeply seeing that. Así que mantener la paradoja es ver esto profundamente. Remember, not as a belief, but something that we investigate for ourselves. Y recordad, no como una creencia, sino como algo que investigamos profundamente por nosotros mismos. And at some point, the thought arises, I simply cannot be the doer. Y de repente un pensamiento emerge que dice, simplemente no puedo ser el hacedor. With this, the guilt and blame and pride Y con falls esto, away, la culpa, el reproche y el orgullo se caen. sometimes slowly because the beliefs can take some time to fully dissolve. A veces despacio, porque las creencias se toman su tiempo para disolverse. And yet, we still get to live life as if I am the doer. Y sin embargo, todavía, aún así, somos capaces de vivir la vida como si no soy el hacedor. As if I am the doer. Así como si fuera el hacedor. Which is the best of both worlds. Que es lo mejor de los dos mundos. We get to live life as Roger, Puedo vivir la vida como Roger, doing whatever needs to be done in each moment,
haciendo lo que necesita ser hecho en cada momento. Understanding that what Roger is actually the impersonal consciousness of Source functioning through a particular body-mind organism. Comprendiendo que lo que Roger verdaderamente es la conciencia personal de la fuente funcionando a través del cuerpo-mente de Roger. That realization is where our happiness stems from. Y de esta realización es de donde nace nuestra felicidad. Because the realization is actually a resting in being. Y esta realización descansa en el ser. Where we know that part of ourself that is untouched by what happens in the flow of life. Donde sabemos que no puede ser tocado por lo que ocurre en el exterior. It's that being that also witnesses life as a happening, unfolding. Es ese ser que también es testigo del fluir de la vida, del ocurrir de la vida, como ocurre. But magically, simultaneously feeling like I am Roger. Pero mágicamente y de forma simultánea también sintiendo que soy Roger. And so a lot of misunderstanding exists when we're expecting the individual to suddenly vanish. Entonces hay muchos malentendidos cuando esperamos que el individuo desaparezca de repente. There are peak experiences where this happens. Hay experiencias cumbre en las que esto ocurre. Peak experiences that show us that life is an experience. Experiencias cumbre que nos muestran que la vida es una experiencia. Not exactly as it seems. No exactamente como parece. That the human being is not as independent and real as it might appear. Que el ser humano no es tan independiente y real como pueda parecer. So in those moments when our thinking falls away and the sense of being the body falls away. Así que en esos momentos en los que nuestro sentido de ser y nuestro cuerpo se caen, there is a realization that what I am is not the body. Hay una realización de que lo que yo soy no es el cuerpo. What I am has always been this formless awareness. Lo que yo soy siempre ha sido esta conciencia sin forma. And yet that experience comes to an end. Y sin embargo esa experiencia termina. The experience of being the person comes back. Vuelve la experiencia de ser la persona. And this in itself is not the problem. Y esto no es el problema en sí mismo. We can end up with a belief that says the presence of the person is the problem. Podemos terminar con la creencia de que la presencia de la persona es el problema. Because we come to believe that enlightenment is the dissolving of the person. Porque llegamos a creer que la iluminación es el disolver de la persona, la disolución de la persona. But actually, what happens is that before liberation, pero lo que ocurre es que antes de la liberación, there is the ego, which is the person with the belief in personal doership. Está el ego, que es la persona con la creencia en el hacer personal. And attachment to outcomes. Y apegos a los resultados. And that belief system creates an apparent separation. Y ese sistema de creencias crea una separación aparente. Means it covers up our connection to source. Es decir, cubre nuestra conexión con la fuente. And after this process, the ego, the person, still exists. Y después de este proceso, el ego o la persona todavía existe. But now without the belief in personal doership. Pero ahora sin la creencia en el hacer personal. And without the belief that my happiness is dependent on pleasure, 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 pleasure. Y sin la creencia de que la felicidad depende del placer, placer, placer. Hablabas de 5 tipos de sufrimiento. You were talking about 5 types of suffering. Y me parece entender que una y otra vez señalas que en este momento caen 3. And it seems like once, again and again, you say that 3 of them fall. En este momento. In this moment. And the other 2. And the other 2. They also fall. También se caen. So how do they fall? ¿Cómo caen? So ¿Por qué los diferencias? And why do you make a distinction?
between the The first three and the last two. Sí. Entre los tres primeros y los los so últimos. the first three: guilt, blame, and pride. Los tres primeros, culpa, reproche y orgullo. The second two is worry and anxiety, Los otros dos son preocupación y ansiedad, expectation and attachment to outcome. y expectativa y apego a los resultados. The last two are it's an uncomfortableness that arises inside the human being, Los dos últimos son una incomodidad que surgen en el ser humano when the belief says that what I am requires life to be a certain way. cuando hay una creencia que dice que lo que yo soy depende de que la vida sea de una manera determinada. It means I believe that in order for me to be complete, life needs to be a certain way. Quiere decir que yo creo que para yo ser completo necesito que la vida sea de una forma determinada. And so deep down we understand that life is never going to be pleasure, 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 pleasure. Entonces, realmente dentro en la profundidad comprendemos que la vida nunca iba a ser placer, placer, placer. And so this worry and anxiety is based on the belief that I need life to be pleasure, pleasure, pleasure. Y entonces esta preocupación y ansiedad está basada en la creencia de que necesito placer, placer, placer. And so La then necesidad. we are afraid about what life might deliver. Y entonces tenemos miedo de lo que la vida nos pueda traer. Anxiety is the feeling that is convinced that life has already delivered something bad and we're just waiting to find out what it is. Y la ansiedad es la creencia de que la vida nos va a traer algo malo y estamos simplemente esperando a ver qué es lo que va a ser. It's a bit neurotic, Es un poco neurótico, but it's a result of that belief being in place. pero es el resultado de que esa creencia esté ahí. And we didn't put the belief in place. Y nosotros no hemos puesto esa creencia ahí. And if we understand this, when that neurotic feeling of anxiety arises, Y si comprendemos esto, cuando surge esa sensación neurótica, hopefully we don't blame ourselves. Sensación neurótica de ansiedad, esperemos que no nos culpamos a nosotros mismos, Because if we blame ourselves, we'll have two forms of suffering, porque si nos culpamos entonces tenemos dos formas de sufrimiento, anxiety and guilt. ansiedad y culpa. So to the extent that we see that the anxiety is forced to be there in that moment, Entonces hasta el punto en el que vemos que la ansiedad está ahí, debe estar ahí en ese momento, based on the deeply ingrained belief, basado en la creencia profundamente arraigada. if we can see that, then there will be a witnessing of the anxiety. Si podemos ver eso, entonces habrá un testificar, un observar de la ansiedad. The other form that is based on the belief that my happiness is to be found in pleasure Y la otra forma que está basada en la creencia que mi felicidad depende del placer is expectation and attachment to outcome. es la expectativa y el apego a los resultados. Expectation is the thinking that is continually strategizing about how we need life to look. Expectativa es el pensar que está siempre haciendo estrategia sobre cómo tiene que ser la vida, qué aspecto tiene que tener. Essentially, it's the belief that we can control life, Y esencialmente es la creencia que podemos controlar la vida, that we can bring about a certain outcome, que podemos hacer que venga un resultado determinado. and more importantly, that we need that outcome in order to be complete. Y más importante, que necesitamos ese resultado para ser completos. And then attachment to outcome refers to that feeling inside, that uncomfortable feeling inside, Y el apego a los resultados se refiere a esa sensación de incomodidad interna when life doesn't turn out the way we expect it, cuando la vida no resulta ser como esperábamos que fuera, which is a resistance to life. que es una resistencia a la vida. And how that falls away ¿Y cómo se cae eso? is when we investigate this belief of attachment to outcome, Es cuando investigamos esta creencia de apego a los resultados and we see that we've got plenty of life experience that shows us y vemos que tenemos bastante experiencia vital que nos muestra that we have got the pleasures that we are seeking many times, que hemos conseguido los placeres que buscamos muchas veces, got the pleasures that we were convinced will give us this happiness,
hemos conseguido los placeres que estábamos convencidos que nos iban a proporcionar esta felicidad. And actually what they deliver is short-term pleasure, Y en realidad lo que nos han dado ha sido placer temporal, but not a pleasure that has the capacity to provide continuous happiness. pero no un placer que tiene la capacidad de darnos felicidad continua. So from that we can conclude, actually I've been seeking happiness in outcomes. Y de ahí podemos concluir, he estado buscando la felicidad en los resultados, I've got enough of the outcomes that I've been seeking he obtenido suficientes resultados de los que he estado buscando to know that my happiness isn't delivered in outcomes. para saber que la felicidad no viene a través de los resultados. And hopefully at this point life is also delivering a capacity to drop into being. Y espero que en este momento la vida también nos esté dando la capacidad de entrar en el ser, descansar en el ser. Dropping into being is what happens when we hear that there is this place outside of thinking. El descansar en el ser ocurre cuando oímos que hay un lugar que está fuera del pensar, A place where I am, el lugar donde yo soy. and the more often that the thinking gets cut off and we drop into being, Y cuanto más se corta el pensamiento y descansamos en el ser, the more often we might realize that even when circumstances are painful, más nos daremos cuenta que incluso cuando las circunstancias son dolorosas, if the thinking mind stops si la mente pensante para and I rest in being, y descanso en el ser, then I find that there is no suffering, encuentro que no hay sufrimiento, even when circumstance is not to my liking. incluso cuando no me gustan las circunstancias. Now this dropping into being only happens once those deeply ingrained beliefs have been weakened substantially. Y este descansar en el ser solamente ocurre cuando esas creencias que están profundamente arraigadas han sido debilitadas suficientemente. Because if the beliefs haven't been weakened, Porque si las creencias no han sido debilitadas, as soon as life is painful, en cuanto la vida es dolorosa, all our attention is focused on resisting life. toda nuestra atención está centrada en resistir a la vida. So it's possible, actually, most humans live their whole life Y de hecho la mayor parte de los seres humanos viven su vida entera unaware that there is this field of being sin ser conscientes de que hay este sentido del ser, a place where we can know ourselves directly, un lugar en el que podemos conocernos a nosotros mismos directamente, a place that we find, what I am is always at peace, un lugar en el que siempre estoy en paz, always complete and unchanging. siempre completo e sin cambiar, incambiable. And so then from our own experience, the more times we rest there, the more times we can put a tick next to the concept. Así que por nuestra propia experiencia, cada vez que descansamos en el ser, podemos decir hecho. The concept that says my happiness is not to be found in outcomes. El concepto que dice mi felicidad no debe ser encontrada en los resultados. And every time suffering arises in one of these 5 forms, Cada vez que surge el sufrimiento en una de estas 5 formas, we might find a thought arising that cuts it off. quizá veamos que surge un pensamiento que lo corta. My happiness isn't to be found in outcomes. Mi felicidad no es encontrada en los resultados. Cuts off the obsessive thinking, the resistance, Corta el pensamiento obsesivo y resistencia and we drop into being. y descansamos en el ser. I'm not the doer, the other isn't the doer. Arises and cuts off blame. Yo no soy el hacedor y el otro no es el hacedor. Corta la culpa. The blame gets cut off and we drop into being. Se corta la culpa y descansamos en el ser.
It feels sometimes like not believing in the doer is easier when there's nothing to be done, so to speak. A veces parece que es más fácil no creer en el hacedor y dejar que las cosas se hagan. I just had a situation where there was a lot of anxiety around a decision that had to be made. Y acabo de pasar por una situación en la que tenía mucha ansiedad sobre una decisión que tenía que tomar. So the question is when anxiety or one of these sufferings arise, it also seems like that invites the belief in the doership up again. Y parece que cuando aparece la ansiedad o esta forma de sufrimiento, aparece también la creencia en el sentido del hacer. Yes. So anxiety is based on the belief that my happiness is to be found in this outcome or that outcome. La ansiedad está basada en la creencia de que mi felicidad va a ser encontrada en este u otro resultado. And as soon as that belief is in place, the doer belief kicks in and says, so I need to make this happen. Y entonces cuando aparece esta creencia, el sentido del hacer personal surge rápidamente, tengo que hacer esto o aquello. So if that suffering arises, Que si este sufrimiento surge, sometimes the additional suffering of doership is inevitable. a veces el sufrimiento adicional del hacedor es inevitable. If we understand that whatever happens in each moment is part of the story of life unfolding, Si entendemos que todo lo que ocurre en cada momento es parte del fluir de la vida, del desplegar de la vida, then maybe that suffering in its different forms can be witnessed and allowed to be there. entonces puede ser que el sufrimiento en sus distintas formas puede ser observado y dejar que esté ahí. And furthermore, if life has delivered new conditioning that equips the working mind, Incluso si la vida nos ha dado un condicionamiento nuevo que equipa la mente operativa, then the working mind can actually see that the anxiety is based on a belief that my happiness is to be found in this outcome. entonces la mente operativa puede ver que el sufrimiento viene de la creencia de que mi felicidad depende del resultado esperado. And at some point it will either be witnessed or cut off. Y entonces en un momento determinado será una de dos, observado o cortado. Cut off by the thought that arises and says, actually my happiness is not to be found in outcomes. Cortado por un pensamiento que diga, wow, de hecho mi felicidad no depende de un resultado esperado. Happiness is my true nature. La felicidad es mi verdadera naturaleza It exists right now. y es ahora mismo. Nowhere to go, nothing to do. No hay ningún lugar para ir ni nada que hacer. It's not always destiny for that understanding to be present. El destino no es que esa comprensión esté siempre presente. So it's not surprising that there are these moments where we feel lost in the suffering. Así que no es sorprendente que haya momentos en los que nos sintamos perdidos en el sufrimiento. But to the extent that life starts delivering this new conditioning, Pero a medida que la vida empieza a proporcionar este nuevo condicionamiento, to that extent the suffering can start getting cut off quicker and quicker. hasta ese punto el sufrimiento se va cortando más y más. Or witnessed, which means the suffering doesn't turn into secondary suffering. O es observado, lo cual quiere decir que el sufrimiento no se convierte en un sufrimiento secundario. There's the belief that there are situations where I cannot manage to drop into I am, which I think is gonna get less and less over time. Mm-hmm. Y hay una creencia que dice que no siempre voy a poder descansar en el ser. Hay situaciones en las que no voy a poder descansar en el ser, aunque eso vaya a ir cambiando. And I think this is still the residual belief in that I need the life to be a certain way in order to be I am. Mm-hmm. Y sí creo que es la creencia que pienso que la vida debe ser de una manera determinada para el yo soy. So if we can have the understanding that life for a period of time includes two opposite beliefs in the system. Si podemos tener la comprensión de que la vida durante un tiempo determinado puede tener dos creencias opuestas en el sistema al mismo tiempo. One is the deeply ingrained belief that my happiness is to be found in circumstance.
Una es la creencia profundamente arraigada de que mi felicidad debe ser encontrada en las circunstancias. And the other is the deepening understanding that what I am is always complete. Y la otra es la comprensión cada vez más profunda de que quien yo soy es ya completo. So if we understand that the misunderstanding and the understanding exist in the system simultaneously, Si comprendemos que el malentendido y la comprensión existen en el mismo sistema al mismo tiempo, then it makes sense that there is this period of flip-flopping. entonces tiene sentido que haya este periodo de flip-flop. So that brings us to the end of tonight. Esto nos lleva al final de esta tarde, esta noche. As most of you might, well, for those who don't know, I will be here doing the same, more or less the same, on Saturday and Sunday. Para los que todavía no lo sabéis, voy a estar aquí también el sábado y el domingo haciendo algo parecido. It's actually designed to be a program where each satsang builds on the last. Está diseñado, de hecho, para que cada satsang se basa en el anterior. We haven't touched on some other important points, like doing what we feel like in each moment. No hemos hablado sobre otros temas importantes, como por ejemplo hacer lo que sentimos en cada momento, Which on the surface might sound very dangerous and selfish, que en la superficie puede sonar muy peligroso y egoísta, but what it's pointing at is actually starting to find a new set of instructions in the body, pero a lo que está apuntando es a que encontremos una nueva serie de instrucciones en el cuerpo, instructions that are in the body and not in the head. instrucciones que están en el cuerpo y no en la cabeza. Maybe realize that we've been living our whole life following a set of rules, shoulds and shouldn'ts, Y nos hace darnos cuenta que hemos vivido la vida siguiendo una serie de normas de lo que debemos y no debemos hacer. and that those shoulds and shouldn'ts are based on the idea that my happiness is to be found in outcomes, Y que esos debo o no debo están basados en la idea de que mi felicidad depende de los resultados. and that until in practice those shoulds and shouldn'ts start to get challenged, Y hasta que esos debo o no debo no empiezan a ser retados en la práctica, we're actually keeping in place the belief that my happiness is to be found in outcomes. entonces mantenemos en su sitio la creencia de que mi felicidad depende la voy a encontrar en los resultados. We'll also have one session where we do a guided meditation into the nature of life experience. También vamos a tener una sesión que será una meditación guiada sobre la naturaleza de la experiencia vital, Pointing at that essence of the human being that is ever present and unchanging, apuntando a la esencia del ser humano que está siempre presente y no cambia. and we'll have more time to go into some of the finer details like predestination, free will, Y tendremos más tiempo para ir a refinar un poco sobre la predestinación y el libre albedrío. biological reactions, psychological reactions. Reacciones biológicas, reacciones psicológicas. And what I hope happens, this is the feedback that I receive, and it's my own experience. Y lo que espero que ocurra, y es el feedback que recibo y también es mi propia experiencia, Is that over the weekend we find ourselves in an environment where life is delivering significantly new conditioning, es que nos encontramos a lo largo del fin de semana en una situación en que la vida nos está aportando nuevo condicionamiento, conditioning that is not generally delivered when we are engaging in ordinary life activities. y condicionamiento que normalmente no se nos proporciona en nuestra vida diaria. And then the biggest change doesn't happen while we're in satsang. Y el cambio más grande no ocurre mientras estamos en satsang. The biggest change happens when we're living daily life, going about our ordinary duty, El cambio más grande ocurre cuando estamos viviendo nuestra vida cotidiana, haciendo lo diario, lo ordinario,
And the concepts that have become part of your up-to-date conditioning start functioning. Y entonces es entonces cuando los conceptos que han pasado a ser parte de tu condicionamiento hasta hoy empiezan a funcionar. Recognizing thinking patterns and belief systems Reconociendo patrones de pensamiento y sistemas de creencias that have now been pointed out as errors. que ahora hemos apuntado hacia ellas como errores. And then an investigation happens. Entonces ocurre la investigación And the only significant outcome, really, y el único resultado significativo realmente, the only thing that is practically valuable, lo único que es válido a nivel práctico, is if that movement starts to deliver more peace in daily living. es si ese movimiento empieza a darnos más paz en nuestra vida cotidiana. So Ramesh approached this a little differently, and so what I'm sharing is the teaching that Ramesh put forward. That Ramesh would what? That Ramesh put forward. But he taught it a little differently, He did it a little differently to the standard approach. Oh, I see. Y Ramesh lo hacía de una forma distinta como lo hacía el resto de las personas, entonces lo que Roger nos va a enseñar es la forma en que lo hacía Ramesh. So I'm sharing the same teaching from my own experience. Entonces estoy compartiendo la misma enseñanza desde mi propia experiencia. And it ties in with what Sophie was asking. Y se une con lo que estaba preguntando Sophie. And that is, he decided, let's approach the problem from a very practical point of view. Y es aproximarnos al problema desde un punto de vista muy práctico. So one of his books is entitled Uno de sus libros se titula Seek Happiness and Become Enlightened. Busca la felicidad y llega a la iluminación. Whereas the normal approach is seek enlightenment and become happy. Mientras que la aproximación más corriente es busca la iluminación y sé feliz. Because they are actually not two. Porque realmente no son dos. Remember, happiness for the human being is just the end of suffering. Recordad, la felicidad para el ser humano es simplemente el final de la infelicidad. Happiness for the human being is continuous, unbroken peace of mind. La felicidad para el ser humano es la paz mental continua y sin ruptura. My exposure to Buddhism was very simple. Mi exposición al budismo fue muy sencilla. I came across the words that the Buddha had apparently uttered. Me llegaron las palabras que había dicho el Buda. Enlightenment is the end of suffering. La iluminación es el fin del sufrimiento. The cause of suffering is desire. La causa del sufrimiento es el deseo. So what we are addressing are the beliefs that are in place, have been put in place by life. Hopefully this is the process by which life is undoing those beliefs. Así lo que estamos haciendo es mirar las creencias que ha instalado la vida, y espero que esto sea el proceso que está utilizando la vida para deshacer esas creencias. The beliefs which actually are desire. Las creencias que son en realidad deseo. Desire is the equivalent of attachment to outcome. El deseo es el equivalente del apego a los resultados. Desire is the ingrained belief that I need this or that in order to be complete. El deseo es la creencia arraigada de que necesito esto para ser feliz, para sentirme completo. Sorry. It's okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.